Muy buenas noches, bendiciones para todos, aquellos cristianos y creyentes que quieren buscar de Dios. Dios me los bendiga en esta preciosa noche, que Dios te esté añadiendo sabiduría. Dios me ha permitido crear este nuevo mensaje, un mensaje que es para todas las personas que buscan de Dios, porque hoy en día el Evangelio está sufriendo batallas, y esas batallas tenemos que librar a todos aquellos que somos seguidores de Cristo. Por eso los invito a que compartamos una palabra en el libro de San Juan, amén, capítulo 12, libro de San Juan capítulo 14, libro de San Juan capítulo 14, versículo desde el 15. Es una promesa que Dios nos ha dado. Dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Amén. Enseguida puedo seguir a la otra palabra que nos ayuda con esta. Está ahí mismo en el libro de San Juan capítulo 16, y son las obras del Espíritu. Amén. Voy a leerlo a partir del versículo 7, pero dice: pero yo os digo la verdad, que conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén, gloria sea al Señor. En esta parte de la palabra que hemos leído, tenemos la bendición de Dios, que Dios nunca nos ha desamparado. Vino Jesucristo a la tierra a traernos vida, a traernos enseñanza, a darnos doctrina. Pero Él nos dijo: yo tengo que partir, pero es necesario que parta para que venga el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ayuda, el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos lleva a toda verdad, es el que nos libra de las grandes cosas. ¿Dónde vamos a adquirir sabiduría? ¿Dónde adquirieron sabiduría los grandes pastores de hoy en día? ¿Dónde adquirió sabiduría y conocimiento hasta la Iglesia Católica? En la Biblia, en las enseñanzas y la doctrina de Jesús. Por eso se ha montado toda esa jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica, y por eso la Iglesia protestante, los cristianos, seguimos una doctrina porque la conocimos por medio de la palabra, conocimos la enseñanza por medio de la palabra que nos da el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo adquirimos más sabiduría? Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, leyendo su palabra. Él es el que nos guía a toda verdad, Él es el que nos guía a todo conocimiento. Amén, gloria sea al Señor. Pero vemos algo en Santiago 1, dice: hermanos míos, tened por gozo cuando hayáis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, lo cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. ¿Por qué les estoy leyendo esto? Porque hoy en día tenemos grandes teorías nuevas que han evolucionado, teorías nuevas que se han levantado en el mundo, grandes teorías acerca y que contradicen una forma a la Biblia. Hoy en día salen que consiguieron un término, y cuando vienen dicen que este término significaba esto, y la Biblia que Dios nos dejó está mal traducida. La Biblia por la cual se montó la Iglesia Católica y se montó la Iglesia Cristiana, ahora salen los eruditos diciendo que eso es falso. Ahora salen los grandes teólogos diciendo que muchas de las palabras que están escritas en esta Biblia son falsas.
que fueron malinterpretadas, pero yo les pregunto, ¿de dónde adquirieron ellos sabiduría? ¿De dónde adquirieron conocimiento de Dios? De esta Biblia. Pero ya como esta Biblia no les es suficiente, ya como esta Biblia, todo el conocimiento que Dios da, no les es suficiente, ellos habrán buscado nuevas teorías, nuevos conocimientos que no se basan en la Biblia, sino se basan en conocimientos de hombre, en historias de hombre, en teología y términos de hombre. Y así tratan de cambiar la sana doctrina de Jesús. Jesús muchas veces nos los advirtió, los apóstoles, Pedro, Pablo, Santiago, muchos de ellos nos advirtieron de estos tiempos, cómo la doctrina sería cambiada. Hoy en día vemos que todos quieren decir, es mentira lo que dices ahí. Por eso la gente del mundo dice que la Biblia fue escrita por hombre y que no hay verdad en ella. Porque el mismo cristianismo, en la misma familia de Dios, comenzaron a contradecir lo que decía la Biblia. En la misma palabra, en los mismos hijos de Dios comenzaron a decir que esas palabras fueron acomodadas por los hombres cuando escribieron la Biblia, que no tenían la sabiduría de Dios para hacer esa traducción. Entonces, hoy en día, muchas personas están contradiciendo y afirmando que lo que está aquí no es verdad. Y cuando algo no es verdad, es mentira. Amén. Por eso he preparado esta pequeña enseñanza. Amén. En Levítico muy bien nos dice, Levítico 19:11 dice, no engañéis ni mentiréis el uno a otro. Es una de las leyes donde prohíbe echar mentira, levantar falsos testimonios. Amén. Y si yo digo que esta palabra no es así, estoy echando mentira o la palabra era mentira. Amén. Si yo digo que la tierra era cuadrada y unos me afirmarán es redonda, pero ¿cuál la puede comprobar? ¿Quién puede comprobar que la tierra es cuadrada y quién puede comprobar que la tierra es redonda? Amén. Ese, el que tenga la forma como comprobarlo, tendrá la verdad. Pero hoy en día nos dicen los teólogos que la palabra, en muchas palabras, que ya Efesio no era Efesio, que eso significaba otra cosa, y nos han cambiado muchas palabras por cosas que ellos no pueden comprobar que es así. No saben que las historias que se cuentan en la Biblia no son así, porque han buscado historias de los hombres, porque han buscado historias de otras personas y contradicen la Biblia. Por eso, hermano, el llamado es el que esté atento contra esas teorías nuevas, con esas teologías hechas por hombres, donde contradicen la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que una enseñanza donde hablan sobre la mirra y cogen la palabra de la mirra para hacer toda una enseñanza, donde la enseñanza de la palabra debe ser cristocéntrica, donde la enseñanza de la palabra debe llevar el poder de Dios? No puedes enseñar tomando un objeto, no puedes enseñar tomando cosas que no son bíblicas para dar una enseñanza y después acomodarla a decir que viene de Dios. Muchos nos preguntamos por qué el Espíritu Santo de Dios ha abandonado las iglesias. Muchos nos preguntamos por qué el Espíritu Santo de Dios ya no hace los milagros que hacía hace 50, 60 años, hace 40 años. ¿Por qué el Espíritu de Dios no se pasea en los templos? Muchos dicen porque ha fallado la palabra, pero si hoy tenemos más Biblia, hoy la Biblia se descarga en los celulares, porque hoy la Biblia se descarga en el computador, las Biblias son más económicas hoy en día. Pero ¿qué está fallando? Está fallando es que el conocimiento, estamos buscando conocimientos de hombre, estamos siguiendo a pastores que vienen de la mentira. Hay pastores que vienen del satanismo y dicen, yo conocí a fulano y a fulano, y nosotros lo damos por cierto y afirmamos que lo que él dice es cierto, así como afirmamos que la luna es redonda porque los científicos nos han dicho que es redonda y le afirmamos que eso es así. Pero qué tal que no sea como dicen los satanistas, como dice aquel evangelista o aquel hermano cristiano que se ha devuelto del satanismo y dice, no, yo era esto. O como alguien afirmó, todos los presidentes de Colombia van a la iglesia satánica. Y usted lo afirma como si fuera verdad, exponiendo su alma
por echar mentira, exponiéndose su alma al infierno por estar echando mentira. Usted puede comprobar que lo que dice ese satanista es cierto. Usted puede comprobar que lo que dice ese brujo es cierto. Usted puede comprobar que todo lo que dice es hechicero es cierto. Entonces usted está afirmando algo que a usted no le consta de que sea cierto. Y si no es cierto, usted se perdería su alma por mentiroso. Amén. Toda la sabiduría viene de Dios. Usted pida la abundante y Dios le dará discernimiento, porque hoy en día eso es lo que hemos perdido en las iglesias cristianas, el discernimiento. Y llega alguien a inventarnos un poco de telenovela y gritamos amén, 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 gloria sea al Señor. Que su palabra sea basada en la Biblia, que su mensaje sea cristocéntrico, que su mensaje sea del poder de Dios, que su mensaje sea como Dios obra sobre los seres. Pero siguiendo historias y fábulas de hombres, ¿cómo usted puede comprobar que sea así? ¿Cómo usted puede comprobar todo lo que han dicho los políticos? Y vemos cristianos que afirman lo que dicen los políticos en contra del uno y en contra del otro. Y podemos comprobar que eso sea así. Podemos comprobar todo lo que se acusan, personas que se han dedicado a la corrupción y señalan a uno y a otro. Y salen cristianos diciendo, sí, es así. Tremendo. No tienen temor a Dios, no tienen temor de perder su alma por estar siguiendo hombres. Por eso te invito a que toda tu enseñanza sea basada en el Evangelio. Toda tu enseñanza sea basada en la palabra de Dios. Si no encuentras como que la chispa, pídesela al Espíritu Santo. Si no encuentras el dominio de la palabra, pídesela al Espíritu Santo. Si no encuentras un buen mensaje para predicar, pídeselo al Espíritu Santo. Porque Él te llevará a toda verdad y Él te llevará al poder de Dios. Entonces bajará el poder de Dios porque tú vas con su Espíritu. Entonces bajará el poder de Dios a las iglesias, a los templos, y habrá milagros. Entonces bajará el poder de Dios y habrá sanidad y libertad para los cautivos. Pero si te basas en mentiras de hombres, si te basas en algo que tú no puedes comprobar que los hombres hayan dicho, te puedo asegurar que el Espíritu de Dios no va a ir contigo. Te puedo asegurar que el Espíritu de Dios no se basa en conocimiento de hombre. Sigamos con la palabra. Tremendo. Porque Dios da sabiduría a todo aquel que le busca. Dios da sabiduría a todo aquel que le busca. Y no es que haya personas que conozcan más la palabra que otros, sino que Dios va permitiendo que las personas vayan adquiriendo sabiduría y a Él le va dando cada uno como vaya creciendo. Por eso no te esmeres en ser el mejor predicador, no te esmeres en conocer toda la Biblia de adelante para atrás si el Espíritu Santo no te la va dando. Ves comiendo según la palabra te la vaya dando el Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria sea al Señor. ¿Qué debemos enseñar? Debemos enseñar a Cristo. Debemos enseñar que Él es la verdad. Debemos enseñar que sin Él no hay doctrina, que sin Él no hay salvación. Amén. Aquí en el libro de San Juan, capítulo 8, amén, versículo 12, nos enseña que otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Amén. ¿Qué es la enseñanza? Jesucristo es la enseñanza. Con toda la historia de Jesús, todos los pasajes de Jesús, puedes enseñar lo que tú quieres o lo que el Espíritu te lleva a enseñar, porque en Jesucristo es que hay poder. Amén, gloria a Dios. Dice también Jesucristo, ahí en el versículo 8:31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, como usted ha creído, como yo he creído en Él. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién nos hace libre? Ser sus discípulos, conocer su palabra, conocer su vida, conocer
lo que Dios quiere en nuestras vidas, conocer lo que Dios quiere en las personas, seguir a Dios como discípulo, no como estudiante, porque estudiante es diferente a un discípulo. El discípulo queda con el maestro, el discípulo va donde está el maestro, el discípulo casi muchas veces duerme donde está el maestro. El estudiante va y busca unas horas de clase, le dan una enseñanza y regresa a su casa. Y muchas veces cuando nosotros éramos estudiantes, tirábamos la mochila en los muebles hasta el día siguiente que la recogíamos. El discípulo no, el discípulo tiene que ver todo lo que hace su maestro, cómo actúa, cómo sale, cómo entra. Y eso nos pide que seamos discípulos de Él. ¿Para qué? Para que no cojamos enseñanza diferente a la que Él nos dio. Para que no nos basemos en enseñanzas de hombre. Si usted puede ver lo que le están enseñando hoy en día, ¿cuántos hombres no se basan en la teología? ¿Cuántos hombres no se basan en decir Sidón? Y leen la palabra Sidón en la Biblia y comienzan a hablarnos de Sidón, cómo era Sidón y cómo era la gente, y comienzan a hablarnos cosas que de pronto ellos no saben. De pronto ellos no pueden demostrar cómo era la gente de Sidón. Es que nosotros no podemos demostrar cómo era la gente de la historia, pero sí podemos creer a lo que dice la palabra de Dios. Entonces nos basan toda una enseñanza en algo que ellos no conocen y afirman algo que ellos no pueden demostrar. ¿Y qué tal que eso sea verdad? Pero ¿qué tal que sea mentira? ¿Qué tal que sea mentira que se monte un predicador en un altar a enseñar algo que no está en el Espíritu de Dios? ¿Qué tal que se monte un predicador a enseñar y a llevar una mentira a un templo? ¿Será que se gozará el Espíritu de Dios ahí? ¿Será que habrá milagros donde el mismo predicador ha llevado el anatema hasta el altar? ¿Qué le pasó a los hijos de Leví cuando llevaron fuego extraño? Salió fuego de Dios y los devoró y los quemó. Porque hoy en día hay mucho fuego extraño. Ellos murieron porque llevaron fuego extraño, pero hoy en día hay muchos predicadores que llevan fuego extraño al altar de Dios y mueren espiritualmente, y ellos no saben por qué, pero se basaron en mentiras, se basaron en teorías de hombres, se basaron en prédicas de hombres. Y hay muchos ejemplos, como alguien que predicó que los cuervos que alimentaron al profeta no eran cuervos aves, sino que eran personas vestidas de negro. Amén. Quitando el poder de Dios, cómo Dios va a basarse ahí, cómo Dios va a ministrar ahí, cómo Dios va a hacer milagros ahí, si es una mentira. Y así tenemos muchas enseñanzas que han hecho los hombres, y el pueblo ha perdido el discernimiento y levanta la mano y dice amén, y dice gloria a Dios. ¿Dónde está el discernimiento? ¿Dónde está la sabiduría de Dios para saber qué es mentira y qué no? Y también tenemos pueblo de Dios que Dios le muestra que es mentira y nos hemos quedado callados, nos hemos quedado sentados y hemos aplaudido, porque el espíritu de cobardía se ha apoderado de nosotros, porque el espíritu de ese que no tenemos discernimiento se ha apoderado de nosotros, porque pensamos qué dirá el pastor, qué dirá la iglesia si decimos que aquel hombre está mintiendo. Muchas enseñanzas que se basan en teorías de hombre, como la de que Noé predicó. Usted puede buscar en la Biblia donde Noé predicó, puede basar en toda la Biblia, y la palabra no dice que Noé predicó, porque si Noé hubiera predicado, hubiera hecho lo que Dios no lo había mandado y no hubiera sido justo delante de Dios. Y así tenemos muchas otras enseñanzas que se dan hoy en día en todas las iglesias, casi a nivel mundial, que se basan en teorías de hombres, sino porque le pareció muy emocionante a un predicador lo que dijo otro predicador, y por eso así lo predica. Por eso, hermano, usted que me está escuchando y ojalá me esté entendiendo todo lo que dice la palabra. Ahora sí me voy a Gálatas 5:1. Amén. ¿Qué dice la palabra? Pablo apóstol, no de hombres,
ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual dio a sí mismo por nosotros nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de vuestro Dios, y a quien sea la gloria por siglos de los siglos. ¿De quién vamos a hablar? De Jesucristo. El único que nos puede llevar a la salvación es Jesucristo. A pesar de que estemos pasando momentos críticos, Él es el que nos da la libertad. En Gálatas 5 dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cómo así, varón, que va a regresar al yugo de la esclavitud? Si cuando usted regresa al pecado, regresa al yugo de la esclavitud, usted mismo se amarra a la esclavitud. Y muchas veces decimos: no, pero yo no mato, no robo, no adúltero. Pero si salen mentiras de su boca, está otra vez esclavizándose. Si salen mentiras de su boca, enseñando la palabra, es todavía mucho peor. Porque Dios lo tendría en poco, como lo dice su palabra. El que enseñe o quite algo de aquí y lo enseñe, será tenido en poco en el reino de los cielos. Por eso, querido hermano, pídale a Dios discernimiento, más en este siglo, más en estos tiempos finales, donde el diablo se ha levantado con potestad para atacar a la iglesia. Y como la forma más práctica de atacarla, sino desde adentro, con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas. Y hoy en día muchas iglesias ya no son de Dios. Muchas iglesias tienen nombre de Dios, pero ya no son de Dios. ¿Y cómo comenzó su caída? Por las malas enseñanzas. Amén. Aquí en Gálatas 1:6 nos lo dice: estoy maravillado. Miren lo que dice el apóstol. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Tremendo. Sea anatema. Por eso debemos cuidar lo que enseñamos. No solamente si hablamos en mentira, hablamos en verdad, sino que todo lo que enseñemos en un púlpito o lo enseñemos en la calle debe estar visualizado por el Espíritu de Dios. Tiene que estar bajo la unción del Espíritu de Dios. No vaya a ser que tú, buscando la salvación de los demás, te condene por estar enseñando cosas que no son de Dios. Porque Dios más cuida su evangelio. El evangelio de Dios, desde que comenzó, ha tenido ataques. Si vemos en la época de los apóstoles, ya tenía ataques. Y en estos tiempos finales todavía tiene mucho más ataques. Y por eso vemos muchas iglesias descarriadas, lamentablemente. El video para que tú te levantes, para que tú te levantes en contra de todas esas mentiras que el mundo ha llevado a la iglesia. La idea de que tú, como siervo de Dios, te levantes y levantes la mano y pongas vallado y ayudes a limpiar a los demás. Corrija al que esté cautivo, corrija al que esté equivocado, porque Dios se gozará cuando tú lo corriges. Cuando tú le dices: varón, esa enseñanza no viene con la palabra, esa enseñanza que está hablando va en contra del evangelio y se perderá su alma si no se corrige. Amén. Romanos 1, todos lo conocemos. Romanos 1, que nos dice que, vamos a buscarlo para leerlo bien, que nos dice Romanos 1. Gloria a Dios. 1, 22 y 21 y 25 voy a leer. Le dice: pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron la gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Y ahora les leo el 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cambiaron qué?
cambiaron la verdad de Dios, cambiaron lo que Dios le había enseñado, cambiaron y buscaron adorar otras cosas. Hoy en día el predicador, antes que agrandar a Dios, se quiere agrandar a sí mismo. Antes que glorificar a Dios, se glorifica a sí mismo, y como en la palabra no encuentra cómo emocionar al público, no encuentra cómo emocionar a la iglesia, entonces por eso busca conocimiento extraño, busca juego extraño en la teología nueva, busca juego extraño en palabras que no son de Dios y en enseñanzas que no son de Dios. Queridos amigos, son muchos los mensajes y mucha la palabra que tengo preparada, pero no quiero ser extenso. Sí lo invito a que le pida a Dios cada vez que te vaya a predicar una palabra, que sea Dios dándole el discernimiento, dándole sabiduría, porque cuando usted pide a Dios ese discernimiento y esa sabiduría, entonces Dios obrará en su iglesia, entonces Dios obrará en la calle donde está predicando. Pero aléjese de muchas teorías y falsas doctrinas que hoy en día están saliendo. Dios me lo bendiga, Dios sea con ustedes, el Señor es con todos nosotros, amén.